A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Gloria al Señor. Quiero que en esta mañana compartamos la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 7. Gálatas 5, 7. De ahí vamos a leer. Amén. Y lo hago en el nombre del Señor. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Pablo enfrenta a los hermanos de Gálatas, a la iglesia de Gálatas, porque desde aquel tiempo hasta ahora siempre han existido hombres que han perturbado la verdadera palabra, han perturbado el verdadero evangelio, y al correr de los años vamos perdiendo la esencia del evangelio verdadero, el evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le preguntaba y le decía a la iglesia de Gálatas, ¿qué había pasado con ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? Corrían bien, estaban sometiéndose, estaban siguiendo la doctrina. Pero ¿qué le había pasado? Y le preguntaba, ¿quién los había perturbado? ¿Por qué estaban siguiendo otra enseñanza y no la enseñanza que en su momento Pablo les predicó, que Pablo les dejó? Hermano, porque desde la iglesia primitiva han existido hombres que han querido predicar su propio evangelio, que han querido perturbar el evangelio, que han querido cambiar el evangelio, y en muchas ocasiones han apartado a la iglesia de la verdad. En muchas ocasiones la iglesia está caminando por caminos oscuros, está caminando por caminos que tienen estrategias de hombre, y no está caminando por caminos por los cuales son guiados por el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y Pablo dice, vosotros en otro tiempo corríais bien. Y hoy día, ¿verdad?, donde estamos en tiempos difíciles, hermanos, donde a la iglesia ya hay que hablarle de que tiene que estar preparada para la venida del Señor, donde vemos, ¿verdad?, cómo la mundanidad se apodera de nuestras iglesias, cómo vemos cómo nos apartamos del amor del Señor, cómo muchas veces la iglesia sigue estrategias de hombre que han llevado a la iglesia a vivir de una manera muy lejana de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y a la iglesia de Gálatas le pasaba esta situación. Y Pablo les pregunta, ¿qué les pasó? Si antes caminaban bien, antes seguían la doctrina, ¿qué los hizo cambiar? Bendito y alabado sea el Señor. Dice el Señor, ¿quién os perturbó? ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Y a veces, en estos tiempos, mi hermana, mi hermano, las iglesias, muchas, no se han sometido a la plena voluntad del Señor. Las iglesias se han apartado de la verdad,
se han apartado del evangelio que llama al arrepentimiento, al convertimiento, y hemos llevado a la iglesia tras fábulas, tras mentiras, y que hoy se hace necesario hablarle a la iglesia del verdadero evangelio, de la búsqueda necesaria que tenemos que hacer día a día para andar en ese camino de santidad, en esa santidad de vida que estableció el Señor para nosotros, para que un día pudiésemos estar con Él. Hoy día, lamentablemente, la sociedad, las leyes, los gobiernos, los estados, los congresos, están haciendo leyes que van en contra de la libertad de culto. Están haciendo leyes que van en contra de la libertad, de la educación que como padre tenemos que entregarle a nuestros hijos. Están haciendo de alguna manera normas que van contra la voluntad del Señor, y se junta un grupo de personas, ¿verdad? Y ha pasado en nuestro congreso en estos días, estableciendo la educación sexual, donde los padres no tienen derecho a decidir, donde los padres no tienen derecho, ¿verdad?, de alguna manera a educar a sus hijos como Dios lo ordena, como Dios lo manda. Entonces, cuando tenemos nosotros los terremotos, cuando tenemos las inundaciones, la sequía, el hambre, la peste, la muerte en todo lugar, es señal que Cristo está a las puertas, que Cristo viene. Entonces no podemos seguir hablando a la iglesia con tanta tranquilidad, con tanta pasividad. La iglesia se tiene que volver al Señor. La iglesia se tiene que volver totalmente al Señor, sacando de nuestros lugares de donde nos reunimos todo lo que nos pertenezca al Señor, empezando dejándole la entrada, como debe ser siempre, al Espíritu Santo del Señor. Hoy día, como hombres de Dios, tenemos una obligación de advertir a la iglesia, de quitar de la iglesia la prosperidad, porque cuánto hablan de prosperidad, cuánto hablan solamente de puras bendiciones, y nadie está hablando del arrepentimiento, nadie está hablando del pecado, nadie está hablando que Cristo ya viene por su iglesia. Hermana, hermano, quien quiera que sea usted, Cristo está a las puertas. Y es necesario volver a la iglesia primitiva. Es necesario volver a la palabra genuina. Es necesario volver a la palabra verdadera. No a esas palabras de mentira que han sido inspiradas por hombres y no por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se levantan en las iglesias contra los pastores, contra los líderes? Porque a lo mejor han tenido un poco más de conocimiento de la palabra de Dios según ellos, pero van con novedades que van contra la palabra del Señor. Van con conductas que van contra el verdadero evangelio. Dios estableció normas, hermano, y las normas de Dios no las podemos pasar a llevar. Es mentira aquellos que dicen que tienen una nueva revelación de la palabra de Dios. Eso es falso, eso es mentira del diablo. La palabra de Dios ya fue establecida, la palabra de Dios ya tiene fundamento y nadie puede quitar ni agregar a la palabra del Señor. Es nuestra actitud la que nos hace distinto, es nuestra actitud la que nos hace cristianos verdaderos. No ande tras riqueza en la iglesia, no ande tras de bendiciones en la iglesia, ande tras de su salvación. Eso es lo que nos hace falta en este tiempo, volver a la verdad, volver a someternos, sacar el orgullo. ¿Cuántos hermanos se levantan con orgullo? ¿Cuántos se levantan con altivez dentro de la iglesia? ¿Cuántos ya se creen santos de la iglesia y tan lejos de la voluntad del Señor? Hermano, muchos han predicado que hay que acomodar la palabra para estos tiempos, porque esta palabra era para el pasado. Mentira del diablo. La palabra de Dios usted no la puede acomodar, no la puede cambiar. Y Pablo le dice a los Gálatas que quien quiera que sea tendrá que pagar
por perturbar el verdadero evangelio. ¿Escuchó bien? El que predica un evangelio falso tendrá que pagar. El que predica de prosperidad económica tendrá que pagar, porque Cristo dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Es mentira, hermano, que usted tiene que traer una tremenda ofrenda para que Dios responda a su oración. Es mentira. Es mentira. Usted tiene que cumplirle a Dios. Y como hombres tenemos que cumplirle a Dios. Es verdad. Los que están y reciben nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, es para compartirla. No es para hacerse ricos. Porque unos pocos se han hecho ricos a causa del evangelio. Pero también hay muchos que se roban el diezmo. Hay muchos que mes a mes se roban el diezmo. Hay muchos que mes a mes se roban la ofrenda. Hay muchos que mes a mes se roban las primicias, hermano. Y las primicias, los diezmos y la ofrenda son para ayudar, para que subsista el pastor, para que subsista el obispo, porque tienen esa necesidad. Pero también hay que acordarse de la viuda. También hay que acordarse de los ancianos que están en las iglesias, que tienen necesidad. No es para que el pastor se compre 2 casas. No es para que el pastor ande con un auto último modelo. No es para que el pastor tenga una suculenta cuenta en el banco. No es para eso el diezmo. No es para eso la ofrenda. Es para invertirla en el reino. Es para subsistir. Es para vivir de acuerdo a lo que Dios nos da. Por eso le digo en esta mañana, si tú le estás robando al Señor, muchos le han robado a Dios la honra. Muchos han querido robarle a Dios la gloria. Muchos han querido pasar sobre la autoridad de Dios. Muchos han querido cambiar el evangelio, acomodarlo. Hermano, y la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa. Y es necesario que la iglesia en este tiempo tiene que volver a la verdad. Tiene que volver al verdadero evangelio. La iglesia tiene que volver a los fundamentos establecidos por el Señor. Le dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Te pregunto a ti, hermana, ¿por qué no estás obedeciendo a la verdad? ¿Por qué no estás buscando santidad? ¿Por qué no estás buscando la presencia del Señor? ¿Por qué en los cultos ya no se mueve el Espíritu de Dios? ¿Por qué en los cultos ya no hay sanidad? ¿Por qué en los cultos ya no hay milagro? No es culpa del Señor, es nuestra culpa, es nuestra soberbia, es nuestra altivez que ha hecho que el Espíritu Santo esté en reposo, por decirlo de alguna manera. Llegó el momento, llegó la hora en que tenemos que ser cristianos de verdad, sacando toda la mundanidad, hermano, porque nosotros somos culpables de que la iglesia esté agonizando, somos culpables de que la iglesia esté mal, porque nosotros con estrategias de hombre apagamos el espíritu, mundanizamos nuestra iglesia, porque ya no se distingue la iglesia del Señor como cualquiera persona del mundo. Nosotros ya no hablamos de santidad. O si hablamos, es solamente de la boca para afuera. Entonces, le estoy advirtiendo que Cristo viene, no porque yo lo diga, lo dice la palabra del Señor. Entonces es necesario estar a cuenta con Dios. Hemos trastornado la iglesia, hemos trastornado la doctrina, y es necesario que la iglesia vuelva a la palabra genuina. Es necesario que la iglesia vuelva a la palabra de Dios. Y todos los pastores que están escuchando tienen que volver a la palabra de Dios. Si no importa que no me tenga cariño a mí, ame al Señor, ame la verdad, ame su palabra. Basta de robarle al Señor. Basta de usar la iglesia para enriquecerse. Basta de usar la iglesia para tener bienes. La iglesia se usa para trabajar mancomunadamente en la obra del Señor. Bendito sea el Señor. La iglesia sufre. La iglesia se cae a 1000 pedazos, porque la iglesia ya no se está sosteniendo en el Espíritu Santo de Dios. Porque llega el momento en que las estrategias de hombre fallan, en que las estrategias de hombre ya no sirven. ¿Cuánta falta hace en nosotros la humildad, la sencillez? ¿Cuánta falta hace en nosotros entender que somos parte del cuerpo de Cristo? Que tenemos que remar todos para el mismo lado, que tenemos que someternos a la palabra. No tenemos que modernizar el evangelio, hermano. No tenemos que cambiar el evangelio. Estamos de alguna manera metidos en un mundo enfermo, en un mundo que está guiado por
hombres tenebrosos, mentes tenebrosas. Hermano, el mundo está guiado por mentes tenebrosas. Están todos ahí, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, los grandes ricos del mundo. Todos estos poderosos, hermano, que quieren controlar el país, que quieren controlar el mundo, que quieren llegar a este nuevo orden mundial, porque para eso están trabajando. Todas estas personas que no conocen al Señor, que son instrumentos del diablo, partiendo, como lo he dicho 1000 veces, partiendo del Vaticano para acá. Las órdenes son terminar a los pobres, a los enfermos. Las órdenes son destruir prácticamente la humanidad. Las órdenes son preparar la plataforma para que venga el anticristo. Y están todos trabajando para eso. Por eso la iglesia no tiene que callar. Por eso la iglesia tiene que volver a la verdad. Pero tenemos que ser una iglesia genuina. Una iglesia que andemos en la voluntad del Señor. Que andemos en el amor del Señor. Eso hace falta en estos tiempos. Una iglesia, hermano, donde se te predique la verdad. Donde se hable del pecado. Donde se hable que hay que arrepentirse. Hay que convertirse al Señor. Que basta jugar a ser cristiano. Hermano, respeta a tu pastor, respeta a tu obispo. No dirijas tú la iglesia si Dios no te llamó. No traigas una nueva palabra si no está de acuerdo a la Biblia, a la Escritura que estableció el Señor. No me venga de alguna manera con nuevas ideas a la iglesia que están lejos de la voluntad del Señor. Saquemos de la iglesia las estrategias humanas. No sirven, no sirven. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos predican y le dan otra interpretación a la palabra? Interpretación distinta al original. Es verdad, Dios nos puede prosperar, pero Dios te va a prosperar espiritualmente y te va a dar el sustento diario para que tú puedas vivir. Por eso el Señor dice, contentaos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos hombres están dirigiendo tremendas corporaciones? Ya no con el fundamento del Señor, sino que con fundamentos de hombre, con estrategias de hombre, con ideas de hombre. ¿Sabe por qué? ¿Y qué hace el hombre? El hombre lo que hace cuando empieza a hacer las cosas por su cuenta, aparta el Espíritu Santo de la iglesia. La iglesia se corrompe, la iglesia se mundaniza, hermano. Si la iglesia está llena de mundo, ya hay que sacar el mundo de las iglesias en este poco tiempo que nos queda antes que venga el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. El hombre trata de justificarse usando la propia palabra del Señor, usando mentira, usando engaño. Hermano, y tienen tremendas cadenas de televisión, tremenda y mega iglesia, y predican mentira. Y lamentablemente la gente compra todo lo que venden. Y la verdad es una sola. La verdad es una sola. Y el Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y lo hemos hablado en las últimas 3 semanas. ¿Cuándo nos someteremos de verdad a la palabra de Dios? ¿Cuándo sacaremos el mundo de nuestras vidas? Hay hombres, hay mujeres que dicen amar a Dios, pero aman al mundo y aman a Dios. Al infierno se irán. Hay hombres que dicen y quieren predicar de Dios, pero sus hechos están lejos de la voluntad de Dios. Hay hombres que comparten la mitad con el mundo y la mitad con Dios. Pobres. Pobres. Por eso Dios no habla tan duro cada día. ¿Sabe por qué no habla duro el Señor? Porque nos ama. Y porque no quiere que nos perdamos. No quiere el Señor que nos perdamos. Pero eso depende de que yo me someta a la palabra. De que usted se someta a la palabra. Hace 20 años que comenzaron con esto de la prosperidad. Y eso no es de Dios. ¿Hace cuánto tiempo mundanizamos la iglesia? Mundanizamos la iglesia. La mundanizamos. Si la iglesia está mundanizada, muy poca iglesia se aguardan para el Señor. En todo sentido, cuerpo, alma y espíritu que pide el Señor. ¿Cuántas iglesias son desfiles de modas? ¿Cuántas iglesias son puras luces? ¿Cuántas iglesias llegan a bailar
pero no hay presencia de Dios, no hay Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas iglesias han cambiado la alabanza? ¿Cuánto han cambiado la música? Han cambiado todo. Estrategias de hombre que un día harán morir completamente a la iglesia si la iglesia no se vuelve al Señor. Es nuestra actitud lo que nos hace distinto. Es tener fe, es tener amor, pero también es obedecer al Señor. Estar en su plena voluntad. Es amar al Señor de corazón. Obedecer la Escritura. Si la palabra es dura, la palabra de Dios es complicada, pero hay que hacerla. ¿Cuánto la quieren cambiar en este tiempo? Y es dura la palabra de Dios. Cuesta entender que Dios tiene siervos llamados. Cuesta entender que en la Biblia no existen las pastoras. Cuesta entender que la música tiene que ser sacrosanta. Cuesta entender que tiene que haber un bautismo en sumersión en aguas. Cuesta entender que no es mi estrategia, que no es lo que yo crea, que no es lo que yo quiera, es lo que Dios desea de mí y de usted. Hemos visto todo lo que pasa en el mundo. Hemos visto las tragedias. Estamos mal, estamos complicados, hermano, y tenemos que entender esto. Hay gente que conoce al Señor y no se arrepiente. Hay gente que conoce al Señor y sigue en su forma de vivir, hermano, y no se convierte. Hay gente que ni siquiera ora al Señor, teniendo horas y horas todos los días para orar, y no oran al Señor. No buscan al Señor, no leen la palabra y creen que porque un día oraron es suficiente. Hay algunos porque se han aprendido un texto, ya se creen superiores al pastor, se creen superiores al obispo. Entonces, ¿por qué no meditamos? Si a mí no me haga caso. Hágale caso a la palabra del Señor. Hágale caso a la palabra del Señor. Obedezca al Señor. Busque santidad de vida. Sea humilde, hermano. Lo que más necesitamos es ser humilde, ser obediente, someternos. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuántos caminan con fundamentos de hombre? ¿Cuánta iglesia, hermano? Usted las ve, tremenda iglesia llena, pero no hay ni una miserable presencia del Señor. ¿Cuántos están en la iglesia y no han sido transformados? ¿No han sido cambiados? ¿Cuántos de su banca han dicho yo predico mejor que el pastor? ¿Cuántos han querido darle autoridad a las mujeres que no tienen en todo ámbito y no tienen según la palabra del Señor, respetando y amando a las mujeres? ¿Cuándo nos someteremos a la voluntad del Señor? ¿Por qué nosotros cambiamos la palabra? ¿Por qué le agregamos? ¿Por qué le agregamos o le quitamos a la palabra? ¿Por qué no predicamos la palabra verdadera? Esa palabra que molesta, esa palabra que hace que la gente se enoje. Esa es la palabra que tenemos que predicar. Si el Señor le predicaba a sus discípulos y muchos le dijeron, es dura tu palabra, ¿quién la podrá oír? Porque la palabra de Dios es dura. Si a los Gálatas se les dijo generación de víboras, ¿cuántos se han apartado de la verdad? ¿Cuántos han seguido sus caminos y ahí quedaron botados? Porque si tú te apartas de Dios, vas a quedar botado. En algún momento vas a quedar botado en el camino. Hoy es cuando tenemos que volver a la verdad. Hoy es cuando tenemos que volver a la palabra. Iglesia, pastores, volvamos a la verdad. Basta de querer tanta plata. Basta de querer tantos millones. ¿Para qué? Si el alma que está ahí necesita palabra, esa alma vale más que todos los tesoros del mundo. Pero andemos en la verdad y nosotros como hermanos cumplamos la ordenanza del Señor. No le robemos más al Señor. Deja de robarle al Señor. Deja de mentirle al Señor. Deja de darle excusa al Señor. Deja de caminar con un pie afuera y un pie adentro.
que la gente que te ve no sabe si tú eres de Dios o eres del mundo. ¿Hasta cuándo vas a caminar? ¿Hasta cuándo vamos a caminar a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Cuándo llegará el día en que nos vamos a someter a la palabra de Dios de verdad? A la palabra verdadera. ¿Sabe? Yo admiro a los ancianos de las iglesias que han luchado, que se han esforzado y que han permanecido en la verdad y que han rechazado la mundanidad que hoy vive la iglesia. La iglesia que tiene ancianos, que tiene ancianas, tiene el mejor tesoro. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué no hemos levantado nosotros con esa arrogancia, a veces con prepotencia, con altivez, criticando la palabra porque ellos la ven de otra manera y se justifican por la misma palabra? Y Dios dice que hay de aquellos, y lo dice clarito, quien quiera que sea. Dice la palabra del Señor: mas el que os perturba llevará la sentencia. ¿Sabe qué significa eso? Aquel que predicó mentira tiene una sentencia. Aquel que le robó al Señor tiene una sentencia. Aquel que nunca se convirtió al Señor tiene una sentencia. Aquel que hablaba y predicaba mentiras tiene una sentencia. ¿Qué será de todo aquello, hermanos, que le hablan solamente de que trae tu ofrenda para que Dios te dé un auto, una casa, predicando mentira? ¿Cuántos se burlan del Espíritu Santo de Dios? Pastores que ponen a sus hermanas ahí de guata en el suelito y ellos pasan corriendo por encima de ellas para que reciban el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Otros por ahí con su chaqueta, moviendo la chaqueta, empujando a la iglesia para que reciba el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Engaño del diablo. Mentira. Mentira de todos estos pseudo apóstoles que han aparecido. Mentira del diablo. Tenemos que volver al evangelio verdadero. Tenemos que volver a la verdad de la palabra del Señor. ¿Sabe? Este demonio que está en el Vaticano, junto a otros líderes religiosos, está preparando la nueva Biblia. La nueva Biblia, y estos libros serán quitados. Están preparando la nueva Biblia, donde se acepta el pecado, donde se acepta la corrupción, donde se acepta todo, hermano. Esa Biblia están preparando. Y esta verdad, en cumplimiento a la palabra del Señor, estos libros serán quitados. Entonces tú tienes que tener fundamento para defenderte en el día difícil. Tú que estás en tu casa ahí pensando si eres buen cristiano, te digo que no eres buen cristiano. No somos buenos cristianos. Porque el cristiano que no camina en la voluntad de Dios no es buen cristiano. El cristiano que le roba al Señor no es buen cristiano. El que da excusa no es buen cristiano. El cristiano verdadero es humilde, es obrero en la viña del Señor. Se somete a la voluntad del Señor. Escuche bien, a la voluntad del Señor, no a la voluntad del pastor. Porque si el pastor no está en la voluntad de Dios, no te puede someter. Por eso es necesario volver a la verdadera palabra. Por eso es necesario, hermano, examinar nuestra vida. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu iglesia, hermano? Pastor, ¿cómo está tu iglesia? ¿Será un centro de entretención? ¿Cuántos hermanos ya van a la iglesia como que si fueran a misa? No se mueve nada. No se mueve la presencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿y en ti se está moviendo la presencia de Dios? Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces,
Mantengámonos en la palabra. Mantengámonos firmes en el Evangelio verdadero. Es necesario que así sea. Cristo está a las puertas. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Hoy tenemos la oportunidad de entender y obedecer al Señor. Hoy tenemos la oportunidad de ordenar nuestra vida, nuestro templo ante el Señor. No buscamos honras de hombre, sino que buscamos que Dios nos mire con misericordia. Si tú no quieres obedecer, es tú y Dios. Solo te digo que el libro de excusas ya lo tienes lleno. Toda la excusa que le has presentado al Señor, ya tienes ese libro lleno. Hoy yo creo a la palabra de Dios. No creo a todos aquellos que se dicen ser hombres de Dios. Si no me habla conforme a la palabra, si no me habla conforme a la Escritura, no es de Dios, aunque sea mi pastor. Si el hombre acomoda la palabra, la arregla para que la iglesia esté tranquila, no es de Dios. A la iglesia se le disciplina, no con la estrategia de hombre. A la iglesia se le disciplina en la palabra de Dios. A la iglesia se le ordena en la palabra de Dios. No la cambies. No vengas con la mentira. Líder, no vengas con la mentira de que los tiempos han cambiado, que hay que acomodar la palabra. Mentira del diablo. Los tiempos podrán cambiar. Tú podrás cambiar. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Nunca. Nunca. Todo va a pasar menos la palabra de Dios. Y el día que entendamos esto, nos daremos cuenta que las estrategias que estamos usando son equivocadas, que nos tenemos que someter a la voluntad del Señor, que tenemos que andar como Cristo anduvo, que tenemos que seguir la huella del Maestro, con esfuerzo, con lágrimas, con sacrificio, cumpliéndole al Señor. ¿Hace cuánto tiempo no ofrendas para el Señor? ¿Hace cuánto tiempo no diezmas? ¿Hace cuánto tiempo no traes primicia? ¿Sabes tú si en tu iglesia hay alguna necesidad y a lo mejor lo que tú traigas de bendición puede servir para ayudar a tu hermana, a tu hermano que está en necesidad? Porque para eso es eso. No es para que nosotros seamos ricos ni tengamos bienes. ¿Te das cuenta? En algo tan sencillo como eso. Hablamos de amor y no tenemos amor. Hablamos de hermanos y no somos hermanos de verdad. Hablamos de fraternidad y no somos fraternos. Hablamos de la misericordia y no somos misericordiosos. Hablamos del amor y no tenemos amor. Hablamos de trabajar en la obra y no queremos hacerlo. Y todos estamos esperando al Señor. ¿Cuántos se van a quedar esperando? ¿Cuántos se van a quedar mirando al cielo? Ni siquiera se darán cuenta cuando venga el Señor. Ni siquiera se darán cuenta cuando venga el Señor. Por eso hoy recapacitemos. Hoy es necesario volver al Señor. Hoy es necesario volver a la palabra genuina. Hoy es necesario, saquemos los adornos. Hermanos, saquemos los adornos de la iglesia. Saquemos los adornos de la palabra. Volvamos al evangelio de la misericordia, del amor, de la fe, de la esperanza. Volvamos al amor verdadero, a la palabra verdadera, a la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque esa me hace bien a mí, y esa palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios también te hace bien a ti. Hoy es tiempo de volver, hoy es tiempo de reaccionar. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo reacciona, por favor, reacciona, por eso reacciona, porque Cristo viene pronto. Hermanos, Cristo viene pronto, no lo tenga por tardanza más tiempo. Por favor, todo está cumplido. Las profecías están cumplidas. Estamos en los últimos tiempos. No perdamos 40 años de evangelio, 30, 10, 15 años de evangelio. No los perdamos. Sometámonos todos a la palabra verdadera, inspirada por el Señor.
donde Dios nos llama a la obediencia y a dejar el pecado y la mundanidad de lado, y que vivamos bajo la presencia de su Espíritu Santo, en una vida de santidad, de lucha, de esfuerzo, de lágrimas, pero en una vida de santidad ante el Señor. Que Dios bendiga su palabra.